Buenos días, hermanos y hermanas. Les saluda el Padre Gustavo desde el Santuario de San José en Sterling, New Jersey. Hoy nos encontramos en la semana 27 del tiempo ordinario y nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Vamos ahora a escuchar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Hoy nos encontramos con el pasaje del buen samaritano en el capítulo 10 de Lucas, versículos 25 al 37. Quizás dirás: ya me sé el pasaje, ya lo he escuchado muchas veces, ya sé quién es el buen samaritano, quién es el levita, quién es el sacerdote y en qué papel o en qué lugar estoy yo o cuál es la actitud que tengo yo, si la del sacerdote o la del levita. Pero conozcamos unos detalles acerca de este pasaje. ¿Quiénes eran los sacerdotes, por ejemplo? Eran aquellos que ofrecían el servicio en el templo, y este sacerdote regresaba de hacer su servicio. ¿A dónde regresaba? A Jericó, y Jericó era el lugar donde más habitaban los sacerdotes, según los estudios arqueológicos. Los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Era la clase sacerdotal inferior, pero eran miembros de una prestigiosa élite de la sociedad judía de la época. Además, eran los responsables del esplendor de la liturgia y de la vigilancia en el templo, por eso eran respetados. ¿Y los samaritanos quiénes eran? La palabra samaritano viene del vocablo samar, que significa guardar, cuidar, vigilar. También somer, que significa vigilante, guardia, guardián. Y esta definición nos puede remitir al Génesis capítulo 4, cuando Yahvé le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? La respuesta de Caín es: ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Hoy podemos darnos cuenta que el samaritano ha sido el guardián de su hermano, del que ha caído, del que está casi muerto. También tenemos otro detalle en este pasaje, y es la palabra compasión, misericordia. ¿De dónde viene la palabra misericordia? Viene del verbo griego splanizoma, que significa sentir dolor físico en lo profundo de las entrañas, conmoverse en sus vísceras, sufrir con el otro. Lo que nos quiere decir el pasaje es que Dios siente dolor por el sufrimiento ajeno.
La persona es el lugar donde a Dios le duele la situación del otro. Otros detalles, por ejemplo, tenemos el aceite y vino. ¿Qué significaba el aceite y vino? Representaba las riquezas y las provisiones del dueño. En este caso, según Lucas, el samaritano dio al otro sus riquezas y provisiones. De ser cierto, el varón de Samaria entregó todo lo suyo al anónimo caído por el solo hecho de estar sufriendo y asomar en la realidad de esta historia como una persona sumida en el dolor. Y si le cambiamos el orden, vino y aceite, también significa que es la ofrenda que se le ofrece a Yahvé en el templo, como lo acaba de hacer el sacerdote. Entonces el sacerdote y el levita se quedaron en el ámbito de la ley, del templo, de la pureza. En cambio el samaritano vio en el semejante aporreado el rostro de Dios, pues le presentó a él las ofrendas. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿en qué lado me quedo? ¿En el lado del sacerdote? ¿En el lado del levita? ¿Cumplo las leyes? ¿Cumplo las normas? ¿Me ajusto a las leyes? ¿O doy un paso más? Doy un paso más como el samaritano. También otro detalle: cuidó de su hermano, lo montó en su cabalgadura. ¿Qué implicaba eso? Que el varón de Samaria se bajó y le dio el paso al herido y se hizo su criado y lo cuidó. Bajó de su prestigio al servir a este hombre que estaba herido. Entonces, hermanos y hermanas, en este pasaje que hemos escuchado y hemos reflexionado, preguntémonos nosotros en qué lugar quiero estar para servir a Dios y cómo quiero llevar la misericordia de Dios a otros, cómo quiero sentir esa esplanizuma en mi vida y que otros también la sientan. Que el Dios de la vida nos acompañe y nos ayude en todo momento, y que su misericordia siempre esté con nosotros, y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas un buen comienzo de semana en la presencia de Dios. Amén.